Estudios han determinado de que en los últimos 10 años nuestra cultura ha cambiado cada 2 años. Y se estima, y han hecho estudios, y pronostican que en la próxima década va a estar cambiando cada año. Por lo tanto, va a traer una inestabilidad en nuestra cultura como nunca antes la hemos visto. Y es precisamente por eso que estamos viendo esta serie que se llama Cultura Comprometida, donde estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo cómo mantener nuestra fe firme en una cultura que está constantemente cambiando y sin dejar amar al prójimo en el proceso. Pero antes de continuar, quiero darte la bienvenida. Gracias por acompañarnos. También a los que nos están viendo en línea, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Si no tengo el privilegio de conocerlos, mi nombre es Oliver, formo parte del equipo pastoral de esta hermosa iglesia, tu iglesia. Y hoy estamos en la semana 2 de esta serie. La verdad está súper, me encanta esta serie porque aquí no nos importa nuestra cultura. ¿O cuántos de nosotros no somos influenciados por nuestra cultura? Constantemente somos influenciados por esta cultura. Sí, pero como les decía antes, esta serie es para poder aprender cómo podemos estar firmes a pesar de cada cuánto o cómo cambie nuestra cultura alrededor de nosotros. Y para entender un poquito, quiero compartir contigo el versículo tema o uno de los versículos temas de esta serie, simplemente para que puedas entender por qué estamos estudiando esto. ¿Sí? Está en Mateo capítulo 7, versículo 24 y 25 y dice lo siguiente: por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. ¿Sí? Precisamente porque como la cultura está constantemente cambiando, queremos ser como esta casa que está construida sobre la roca, ¿sí? Que está firme. Sin importar cuántas cosas vengan a nuestras vidas, sin importar cuántas veces pueda cambiar nuestra cultura, que podamos mantenernos firmes, que porque estamos construidos o estamos parados sobre la roca, quien es Cristo. ¿Sí? ¿Y por qué no me acompañas? Vamos a orar para que Dios tome control sobre cada palabra que sale de mi boca, sobre todo también para quitar toda preocupación, toda aquella ansiedad, todas aquellas cosas que nos están distrayendo. ¿Me acompañas? Señor, primero que nada te doy gracias por esta oportunidad, te doy gracias por darme el privilegio. Te pongo esta linda congregación en tus manos. Dios, te pido, Dios, que seas tú, primero que nada, hablando a través de mí. Que te entregamos, Dios, toda preocupación, toda cosa que venga en contra de tu nombre, Padre. Te pedimos, Dios, que seas tú plantando esta palabra, Señor, en tierra fértil, Señor Jesús. Y que dé su fruto, Dios, a tu tiempo. En nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Sí, la semana pasada estuvimos viendo el primer capítulo del libro de Daniel. Precisamente Pastor Juan Pablo nos estaba compartiendo. Y hoy estaremos continuando leyendo el libro de Daniel. Continuaremos estudiando el libro de Daniel. Y este libro me trae muchos recuerdos porque me acuerdo cuando estaba chiquito, mis papás me llevaban a la iglesia y en las clases dominicales o en la escuelita de los niños, me acuerdo que me daban unas hojitas con el rey Nabucodonosor, el horno de fuego, el árbol, el pozo de los leones. Y me acuerdo que los dibujaba y tengo están muy frescas esas imágenes. Y aunque hoy no vamos a necesariamente ver imágenes o vamos a estar coloreando, definitivamente algo que sí vamos a estar haciendo es, vamos a estar viendo cómo podemos mantenernos firmes, así como Daniel. ¿Se acuerdan de los otros 3 amigos? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿sí? La semana pasada Juan Pablo nos compartió y pudimos descubrir, ¿no? Nos dijo que el enemigo de nuestro alma siempre va a estar tratando de usar la cultura para cambiar nuestra identidad, para comprometer nuestras creencias y para rendirnos ante la presión. Y nos dejó con un par de preguntas. ¿Cuántos se acuerdan, aquellos que estuvieron aquí? ¿No? ¿No se acuerdan? Ahí les va, les ayudo. ¿Cambiaremos nosotros al mundo o el mundo cambiará a nosotros? Y hoy vamos a continuar con este tema, vamos a empezar a ir un poquito más profundo y nos vamos a dar cuenta de que si nos descuidamos, vamos a terminar siendo el reflejo de una cultura en vez de que nosotros seamos las personas que influencian nuestra cultura. Yo sé que muchos conocemos qué es un termómetro, pero la realidad es de que muchos de nosotros estamos viviendo nuestras vidas como un termómetro, ¿sí? Que depende de nuestro entorno, depende de nuestro exterior, es cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos sentimos. Dependemos de lo que está afuera.
Pero Dios no nos ha llamado a ser un termómetro. Al contrario, Dios nos ha llamado a ser un termostato. Sí, yo sé que la Biblia no dice exactamente un termostato. En Mateo 5 dice que somos llamados a ser la luz del mundo, que somos la sal del mundo. Simplemente cuestiones de ejemplo es lo que se me ocurrió, ¿no? Un termómetro cambia el clima y un termostato determina el clima, ¿sí? Y aunque sabemos de que la cultura va a estar cambiando, continuará cambiando, hay algo que no cambia aparte de Dios, ¿sí? Y es el deseo del diablo de alejarnos de Dios. Eso no ha cambiado desde el principio. Lo vemos aún cuando estuvo con Eva, ¿no? Lo vemos al principio con la serpiente y la Eva. ¿Qué le dice? El diablo a través de la serpiente habla a través del diablo, o al revés, y le dice, ¿sabes qué? Eva, come del fruto prohibido, no hay problema. Dios no quiere que comas de este fruto porque no quiere que seas como Él. No quiere que tengas sabiduría, no quiere que esto, no quiere el otro, ¿sí? Y en ese momento es precisamente ahí es donde el diablo, el enemigo de nuestra alma, empieza a sembrar una semillita de egoísmo, de desconfianza, ¿sí? De confusión. Es más, si seguimos leyendo más adelante en Génesis 11, vemos cómo es que esa semillita de egoísmo empieza a florecer. ¿Sí? Una mentalidad babilónica empieza a convertirse en eso lo que nosotros le vamos a llamar el día de hoy una mentalidad babilónica. Y por qué no me acompañan, vamos a estar leyendo en Génesis 11, versículo 4, y vamos a ver qué es lo que realmente dice o por qué estamos hablando acerca de mentalidad babilónica. Y esto dice, entonces dijeron, este es un grupo de personas después del diluvio, ¿okay? Y una vez que se acabó el diluvio, se repobló el mundo, se unieron un grupo de personas y dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Se oye muy parecido a la conversación que tuvo la serpiente con Eva, ¿no? Donde dice, es que Dios no quiere que seas como Él, ¿sí? Vamos a construir una torre tan alta que estemos básicamente al nivel de Dios. Y continúa diciendo, dice, esto nos hará famosos y evitará que nos dispersamos por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Y hoy vamos a ver cómo es que podemos evitar tener una mentalidad babilónica. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Significa que acabamos de leer de que la palabra Babel significa confusión o confundir. Por lo tanto, si podemos decir mentalidad babilónica, puede ser mentalidad confusa o confundida. Si yo decido alejarme de Dios, si decido seguir cualquier otro camino que no sea Jesucristo, entonces estoy invitando a esta mentalidad, estoy invitando a este espíritu a que entre sobre mi vida, sobre mi negocio, sobre mi familia, sobre toda área, ¿sí? Y empiezo a creerme las mentiras del enemigo, empiezo a creer que soy autosuficiente. Empiezo a creer de que, ¿sabes qué? Pues mis prioridades son las únicas que debo de cuidar, ¿sí? Lo que yo quiero es lo que importa, no me importa nada más. Y si nos analizamos un poquito, estamos viviendo en tiempos donde la única explicación que puedo tener de por qué la gente está haciendo lo que hace, o si nos queremos incluir, si estamos haciendo lo que hacemos, es porque hemos invitado a esta mentalidad babilónica a nuestras vidas. Hemos empezado a creer o hemos dado cabida a este espíritu a que confundan nuestros pensamientos. Hoy más que nunca podemos ver que hay tantos pronombres para dos géneros que Dios creó, ¿sí? Empezamos a comprometer nuestros valores porque aquella organización, aquella iglesia, aquel grupo de personas, mis amigos, mis familias, empiezan a hacer cosas y por lo tanto pues me rindo a las presiones y termino comprometiendo mis valores, ¿sí? Y poco a poco empezamos a normalizar todo tipo de conductas. Normalizamos el abuso físico, el abuso mental, normalizamos el abuso sexual, normalizamos todas aquellas conductas que están mal, todas esas cosas que Dios aborrece, ¿sí? Empezamos a ver gente en todos lados con mentalidad confusa. Empezamos a verlos en nuestros trabajos, los vemos en puestos políticos, los vemos en las redes sociales, los vemos en nuestras escuelas, los vemos en todos lados, ¿sí? Y esta mentalidad babilónica lo que hace es que eleva nuestro ego. Eso es lo que hace. La mentalidad babilónica hace que nuestro yo se eleve.
Y en el proceso terminamos menospreciando a Dios. ¿Sí? Terminamos menospreciando a Dios. Empezamos a pensar que como Dios escribió la Biblia miles de años atrás, no se aplica el día de hoy. Porque no sabe exactamente lo que estamos viviendo el día de hoy. Es más, como ya tenemos a San Google, pues ¿para qué ocupamos a Dios? Él todo lo sabe, ¿no? Google todo lo sabe. También llegamos a creer que nuestras necesidades son primero y son más importantes que los demás. Yo le he visto esto suceder en la línea aquí en Tijuana, ¿no? O me ha tocado ir llevar a mis hijos de repente a la escuela y una calle que es de 2 carriles se convierte en 5 o 6 carriles. Porque todos quieren ser primero, ¿no? Si eres una de esas personas, arrepiéntete, ¿no? Esperemos nuestro turno, no pasa nada, ¿sí? Y lo vemos también en nuestras propias casas. Yo me compro primero lo que yo quiero antes de ser generoso con cualquier otra persona, ¿sí? Yo quiero descansar antes de poder servir a otras personas. Y empezamos a ver que, digo, ¿sabes qué? Me empiezo a ser autosuficiente. Ahora, no estoy diciendo que tener una autoestima saludable es malo, ¿ok? No tiene nada que ver. Pero cuando dejamos que nuestro ego se eleve, cuando dejamos que nuestro yo se eleve, empezamos a menospreciar a Dios. Y esta mentalidad babilónica es lo que nos enseña que Dios no nos ama. Porque si nos amara, me dejaría hacer lo que yo quiero hacer, me daría todo lo que yo quiero agarrar, ¿sí? Y como no me da todo lo que yo quiero y no me deja hacer todo lo que yo quiero, entonces pues Dios no me quiere y Dios no está por mí ni para mí, ¿sí? Y eso es lo que la mentalidad babilónica nos enseña, lo que una mentalidad confusa termina haciendo en nuestras vidas. Y hoy, conforme estemos leyendo un poco acerca en el libro de Daniel, vamos a darnos cuenta acerca de la vida del rey Nabucodonosor. El rey Nabu, como pastor Juan Pablo nos estaba compartiendo la semana pasada, se me hace súper porque Nabucodonosor como que está complicado, ¿sí? Este rey se deja llevar por este espíritu de confusión. Pero también vamos a ver cómo es que él reconoce a Dios, se arrepiente y cómo es que Dios lo restituye como rey una vez más, ¿sí? Y es precisamente, vamos a irnos hoy hasta el capítulo 4 del libro de Daniel. La semana que entra vamos a estar regresando un poco más y vamos a ver el horno de fuego, pero hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 4. Y dice lo siguiente, y vamos a estar leyendo poquito, luego te lo voy a parafrasear, luego vamos a volver a leer y sucesivamente por cuestiones de tiempo, ¿no? Y dice, yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. ¿Se puede escuchar ese ego ahí? ¿Pueden reconocerlo? Yo, Nabucodonosor, ¿sí? Vivía a lo puro high, ¿sí? Vivía allá que dicen por la Cacho, ¿cuál es la high aquí? ¿Dónde es? Allá por el Caliente. ¿Sí? Y luego continúa relatando la historia, dice que él tuvo un sueño, dice, yo tuve un sueño, soñé de que había un árbol grande, lleno de ramas, lleno de follaje, suficiente fruto. Es más, las aves del cielo hacían nido en este árbol, en la sombra descansaban animales salvajes. Y luego dice que vio un mensajero, o sea, un ángel descender y manda a cortar ese árbol. Le corta las ramas, le quita el fruto, espanta a los animales y solamente deja el tronco y las raíces. Y acá, bien desconcertado, el rey manda que pues le interpreten el sueño. Total, no encuentra a nadie en el momento y se acuerda, dice, había un muchacho llamado Daniel que me había interpretado un sueño, mándelo a traer. Y dice la historia que después de que Daniel escucha este sueño, se queda acá medio agobiado, ¿no? Imagínate, estás enfrente del rey, a punto de darle una interpretación de un sueño, que si no le gusta al rey, o no lo interpretas correctamente según el rey, cuello, ¿no? Sin embargo, dice que se arma de valentía. ¿Cuántos de nosotros sabemos de que para enfrentar la cultura de hoy día necesitamos ser valientes? ¿Sí? Necesitamos agarrarnos de Dios, necesitamos decir, ¿sabes qué? Tu palabra es esta, eso es lo que tú dices y voy a seguir adelante. Y es lo mismo que hace Daniel. En el versículo 22 dice, ese árbol es usted, majestad. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Imagínate decirle eso a un rey santo, ¿no?
Y luego continúa diciendo, comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera. Hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Y continúa diciendo Daniel, dice, sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Eso significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el cielo es el que gobierna. Si en otras palabras le está diciendo al rey, ¿sabe qué? Llegará el día que estarás tan confundido que perderás todo. Todo. Es más, llegará el día donde estarás tan confundido que estarás actuando como un animal salvaje. Y todo esto será hasta que tú decidas reconocer a Dios como el Dios de dioses y el Rey de reyes. Y entonces sí, podrás ser restituido como rey. Y luego continúa diciendo, mira cómo termina Daniel. Dice, Rey Nabu, por favor acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizás entonces pueda seguir prosperando. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido algún Daniel en nuestras vidas? Alguien que nos ha advertido de algo. Yo sé que yo he tenido personas que Dios ha usado para advertirme de cosas. ¿Sí? Dios ha usado a pastores, Dios ha usado a líderes, Dios ha usado a mi familia, a mis amigos y aún a desconocidos para advertirme de lo que tengo que estar haciendo. Y yo sé que también ha sucedido en tu vida. ¿Sí? Y me encanta este último pasaje de esta historia porque podemos ver cómo es que Dios siempre nos va a dar la manera de poder regresar. Dios siempre nos va a dar la manera de poder regresar, siempre nos va a dar una salida. ¿Sí? Daniel dijo, ¿sabes qué? Rey, todavía hay tiempo. Todavía puedes evitar que esto suceda. Simplemente tienes que arrepentirte de lo que está sucediendo, de lo que estás haciendo. Pero sin embargo el rey, ¿qué? No hizo caso. No se arrepiente y sigue viviendo de la misma manera que estaba viviendo. Y dice, la historia continúa que después de un año continúa el rey con su ego al máximo. Y está en su palacio y dice, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué con esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. ¿Sí? Y antes de que terminara de decir la última palabra, se escuchó una voz del cielo donde dijo, ¿sabes qué? Desde ese momento estarás destituido de tu puesto. Y ese sueño que tuviste, en pocas palabras, ese sueño que tuviste hace un año, ¡pum!, se convertirá en realidad. Y luego cuenta la historia que pasaron los 7 años y empezó a vivir como un animal salvaje. Después de haber vivido en comodidad y prosperidad. Todo porque permitió que esta mentalidad babilónica se posesionara sobre él. Porque se llenó de orgullo. Permitió que su corazón fuese engañado y confundido. ¿Sí? Luego y ahora sí llegamos al versículo 34. Y mira lo que dice en el versículo 34. Cuando se cumplió el tiempo, ¿sí? O sea, los 7 años, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. O sea, yo ya después de que me di cuenta que no lo que tuve no era por mis propias fuerzas, reconocí. ¿Sí? Dice que levanté los ojos al cielo. Luego continúa, dice, al momento que sucedió eso, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Cuando recobré la razón, dice, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui, ¿qué? Restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey de los cielos. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar a soberbio. Qué historia, ¿no? Qué historia. ¿Sí? Y hay 3 cosas que podemos aprender de este pasaje que nos van a poder ayudar a mantenernos firmes en nuestra fe en una cultura que constantemente está cambiando. Hay 3 cosas que vamos a poder ver para que nos vayan a ayudar a no caer en esa mentalidad babilónica, en esa mentalidad confusa. Lo primero que podemos ver es lo que hizo el rey Nabucodonosor. Él reconoció a Dios. Sí, dice que alzó su mirada al cielo.
Debemos de reconocer a Dios para podernos mantener firmes. Debemos de reconocer a Dios, reconocer que Él es todopoderoso, reconocer que Él todo lo sabe, ¿sí? Lo interesante es de que dice que Él volteó al cielo, ¿sí? No sé tú, pero yo sé que aquí en Tijuana es difícil que haya arcoíris porque no llueve suficiente. Pero cuando hay un arcoíris, ¿qué hacemos? Arcoíris, ¿sí? Se me hace muy difícil ver algo y no reconocerlo, ¿sí? Cuando vemos la fidelidad de Dios, reconozcamos su fidelidad. Reconozcamos que no es por nuestras propias fuerzas, que no es por mi propio conocimiento, ¿sí? Que Dios siga haciendo milagros. ¿Cuánto nos cuesta? Sabemos eso. Dios sigue haciendo milagros, ¿no? El problema es de que desafortunadamente reconocemos a Dios cuando estamos en la misma posición que el rey Nabo. Cuando hemos cavado un hoyo con nuestro ego y lo único que podemos hacer es simplemente voltear al cielo. ¿Sí? No tiene que ser de esa manera. No tiene que ser de esa manera. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 4, 7 dice: ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? ¿Quién te ha dicho que eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Wow. Sí, todo se lo debemos a Dios. Yo sé que nos esforzamos para tener lo que tenemos, pero si Dios no quisiera, todo cambiaría. ¿Sí? Es por eso que nosotros le damos de nuestro tiempo, es por eso que nosotros le damos de nuestro talento, es por eso que le damos de nuestro tesoro, porque todo le pertenece a Dios. Dios es el dueño de todo. Es el dueño de todo. Y ya una vez que empezamos a reconocer a Dios, hacemos lo que el rey Nabu hace. Dice que él empezó a alabar, empezó a exaltar, ¿sí? Y necesitamos exaltar a Dios para podernos mantener firmes. Dice en Salmo 145:1, dice: te exaltaré, mi Dios y Rey, te alabaré y alabaré tu nombre solamente los domingos y cuando tenga problemas. No, te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. ¿Sí? Algo interesante es de que como sociedad no tenemos ningún inconveniente en ir a algún estadio o algún concierto y ponernos la playera de nuestro equipo favorito, aunque nos quede bien apretadita o sumamente bien grande. ¿A poco no? ¿Sí? Y andamos como locos gritando, brincando, echando porras a un equipo o a una persona que lo más probable no vive un estilo de vida honorable. ¿Sí? Y empezamos a decir: es que yo soy el número uno, ¿sí? El fan número uno de esta persona o de este equipo. Y lo mismo sucede con los artistas o celebridades. O sea, si no te gustan los deportes, va igual. Vamos a los conciertos y gritamos, cantamos, alzamos las manos, aplaudimos. Y la sociedad nos conoce o nos reconoce como un fan de cierta persona o de cierto equipo. Pero si empezamos a hacer lo mismo en la iglesia, si empezamos a exaltar a Dios en nuestros trabajos, en la escuela, en la iglesia o en nuestra casa, ¿de qué nos critica la sociedad? De ser fanáticos. ¿Sí? De fanáticos. Como que algo no está correcto, ¿no? La mentalidad babilónica al 100%. Y luego nos terminamos agüitando y llegamos a la iglesia y ni siquiera queremos alzar las manos. No queremos ni aplaudir. Es más, trato de no ir todos los domingos para que mi familia ni mis amigos que conocen que voy a la iglesia me vayan a criticar de que voy todos los domingos y me convertí en un fanático. ¿Sí? Pero no tenemos ningún problema en invitar a las personas, aún invitar a personas a que vayan a ver el partido con nosotros en casa, o ir a donde sea que tengamos que ir para ver un partido o un cantante o una celebridad. ¿Sí? Pero no lo hacemos cuando se trata acerca de Dios. No lo hacemos. Lo que termina sucediendo es de que cuando empezamos a reconocer a Dios y empezamos a exaltar a Dios, empezamos a ser más humildes. Es como que algo que sucede, es como 2 y 2 son 4. Reconoces a Dios, exaltas a Dios y te empiezas a ser más humilde. ¿Sí? ¿Quieres mantenerte firme en tu fe? ¿Quieres mantenerte firme en tu fe? Debemos mantenernos humildes.
Debemos mantenernos humildes. En Santiago 4:10 dice, sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Dice, sean humildes. Sean humildes. Es una acción que yo debo de tomar. Es una decisión que yo tengo que tomar. ¿Sí? El ser humilde no significa que voy a pensar menos de mí mismo, sino significa que tengo que pensar menos en mí mismo. ¿Sí? Pero mientras no reconozcamos a Dios, mientras no exaltemos a Dios, mientras sigamos siendo orgullosos, estaremos propensos a tener esa mentalidad babilónica. Seguiremos confusos. Empezaremos a creer todas esas mentiras que el diablo nos dice. Es que Dios no te ama. Si en verdad te amara, esto pasaría. Si en verdad te amara, eso sucedería. Si en verdad te amara, tendrías esto, tendrías aquello. Y terminamos con una mentalidad confusa. Y yo no sé tú, pero yo no quiero vivir alejado del camino de Dios, ni apartado del propósito de Dios. Yo no. Lo que me encanta es de que provee una salida. Una manera, Dios siempre va a proveer una manera de poder regresar. ¿Sí? El rey relata, dice que cuando él reconoció a Dios, cuando exaltó a Dios, dice que él recobró, ¿sí?, la razón. Dice que recuperó su honra, su gloria, su reino. Fue restituido con mayor honra que antes. Sí, cuando ponemos a Dios primero, cuando decidimos construir nuestra vida sobre la roca, no importa si los ríos suben, no importa si llueve y si llueve sobre mojado, porque a cuántos nos llueve sobre mojado de repente. No importa cuántas veces cambie la cultura, no importa cuánto sople o qué tan fuerte sople el viento, nos podremos mantener firmes. Sí, en unos momentos los chicos de alabanza nos van a acompañar y nos van a dirigir en una oración, una canción que es una oración. Yo te quiero animar de que podamos leer lo que dice la palabra, ¿no? Las letras, que podamos decir, ¿sabes qué? Reconozco que es tiempo de humillarme delante de Dios. Reconozco que simplemente ya no puedo hacerlo por mis propias fuerzas. Que todo lo que he logrado, todo lo que tengo, no es por mi conocimiento, sino porque Dios me lo ha dado. Si he podido levantar un negocio es porque Dios así lo ha hecho. Desafortunadamente a veces pensamos que es porque yo lo hice, porque yo lo logré. Y luego eso nos lleva a una mente confusa, a una mente babilónica. ¿Sí? Y mientras los chicos cantan, yo te pido que ores a Dios. Que ores esta canción a Dios. Que le digas, ¿sabes qué? Dios, perdónanos. ¿Sí? ¿Por qué no me acompañas? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Señor, en estos momentos, Dios, yo te ruego, Padre, que nos perdones. Porque venimos semana tras semana, Señor Jesús, y cantamos, pero no adoramos, Dios. Venimos simplemente para marcar una palomita de algo que teníamos que hacer. Y perdemos el propósito de por qué estamos haciendo las cosas. Perdónanos, Dios, porque no te hemos exaltado, porque nos hemos avergonzado, Señor Jesús, de compartirte. Porque me interesa más lo que la cultura dice que lo que tú dices, Dios. Padre, queremos estar firmes en ti. Queremos estar parados sobre la roca, Señor Jesús. Que no importa cuántas veces cambie la cultura, Dios, que podamos estar firmes, parados, Señor Jesús, sobre ti. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor Jesús, y te exaltamos, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén.